Listo. Feliz amanecer de gracia, de misericordia de Dios. Amén. Hoy mi Señor me ha dado la oportunidad de tener en este espacio, en el marco de esta cuarentena, ya iniciando segunda semana, cerrando segunda semana de cuarentena, y tengo la bendición de tener en este espacio a Carolina Urquijo, una mujer que admiro mucho por la sencillez, la nobleza, ese espíritu tan dócil que tiene. Y yo, para mí es una mujer que me ha traído oxígeno, y tratarla a ella me llena de paz. Entonces, Carito, gracias por estar en este espacio, gracias por aceptar mi invitación. Dios te bendiga. No, Elita, Dios te bendiga, mil bendiciones para todos los que van a tener la oportunidad de ver este video. La verdad ya se lo había manifestado Angelita y definitivamente esto es lo que en estos momentos todos necesitamos y es aferrarnos a la palabra de Dios y estos espacios son vitales para eso, para compartir de la palabra de Dios, para aferrarnos a esas promesas que hay en la Biblia. Y nada, mi Angelita, me halagas mucho con todas esas cosas que dijiste. Para mí No, realmente Carita. es un privilegio también compartir contigo. Eres una bendición y qué bueno que le hayas dicho sí a esta iniciativa que sé que Dios puso en tu corazón. Amén, amén, mamita. Gloria a Dios por esto. Bueno, vamos a iniciar. Carito, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué este salmo, Carito? ¿Qué sentías en ese momento? Particularmente creo yo, y antes de tocar este punto, pues les cuento a quienes nos están viendo, yo nací en un hogar cristiano, hija de pastor, y puntualmente cuando uno crece en ese medio, sencillamente la palabra de Dios siempre va a estar ahí porque tus papás te lo inculcan, porque adicional estás en ese medio espiritual, pero es muy diferente a que alguien te lo diga a que tú te apropies de esa palabra y realmente lo sientas en tu corazón. ¿Y a qué voy con ese texto? Ese texto, yo recuerdo que mi mamá ama ese texto, le gustaba enseñar o le gusta enseñar mucho de ese texto. Y llega el momento ya de la adolescencia, de ese tipo de cambios donde te enfrentas a otras situaciones. Y justamente en ese tiempo fue donde yo tuve un antes y un después en el tema espiritual. Hablo de un antes y un después porque, como lo mencionaba, todo el tiempo pues fui criada en un hogar cristiano, pero es muy diferente hacer las cosas porque te las digan y otra a cuando tú sientes hacerlas. Y Mm. hablo aquí a cuando tú ves lo que Dios hace, pero otra cosa es cuando tú vives lo que Dios hace. Entonces, esa diferencia es la que hace que yo realmente quiera ser una hija de Dios, quiera ser Ujú. una hija de obediencia para Dios. Entonces, en la adolescencia, donde esas cosas empiezan a moverte, a hacerte pensar. Eh, en el colegio, Mm. principalmente, donde te expones a tantas cosas y donde pues en la iglesia tú eres como el foco de atención. En algún momento yo decía, Dios mío, ¿por qué me tocó nacer en un hogar cristiano? O sea, ¿por qué no pude vivir como yo quise o como yo quiero en este momento, sin tener que ser señalada, sin tener que ser tan observada, sin tener que ser como ese punto en que todo el mundo te está viendo y piden de ti muchas cosas, incluidos tus padres, y donde tú no entiendes que los propósitos de Dios son perfectos y que Él todo lo hace con un motivo? Así que en ese punto de mi adolescencia, donde yo sentía que en lugar de ser una bendición, era como algo negativo el haber sido hija de pastor. Ujú. Entonces, en ese momento de mi vida, yo empecé a confrontarme y en algún momento le dije, Dios mío, si yo estoy viviendo una vida cristiana porque me la imponen y no porque la siento, no tiene sentido. Y en ese punto de mi vida empecé a decirle a Dios, bueno, yo necesito realmente sentir que esto que me han enseñado es para mí
y no es algo que tenga que hacer porque así lo empecé a vivir desde que nací. Mm. Y recordaba tanto esas enseñanzas de mamá de crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y es que definitivamente como seres humanos somos tendientes a que este cuerpo, a que esta carne se contamine con las cosas que vemos, que escuchamos, incluso que hablamos. Entonces, en ese ambiente donde a veces, no sé, los chicos que nos puedan ver en la universidad, incluso en el trabajo o en el mismo colegio, te rodeas de un ambiente que quizás sea un poco fuerte espiritualmente, Mm. y es ahí donde yo recordaba esas palabras de mi mamá que me decía, repite siempre, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que todos los días Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él sabe que somos humanos, Él no pide a alguien perfecto, Él no quiere Así que tú es. seas perfecto, Él quiere que tú reconozcas tu debilidad para que Él se fortalezca en medio de esa debilidad nuestra. Así que aunque ese texto ha hecho parte de mi vida y aún lo sigo apropiando con todo el corazón, se lo pido aún a Dios. Recuerdo que en mi adolescencia fue parte fundamental para que empezar de dejar hacer lo que otros me pedían que hiciera espiritualmente, yo empecé fue a sentir la necesidad de hacerlo por mí misma. Amén. Y porque ese es el impacto que causa la palabra en nosotros, ¿no? Cambios, Así, cambios. así es. Gloria a Dios, Carito, qué experiencia tan linda. Dice Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como pies de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Qué bálsamo este versículo, Carito. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes de manera tan especial? Así como el texto anterior, amo mucho estas palabras de Habacuc y creo que este texto es un refrigerio en esos momentos de la vida donde de pronto estamos pasando por alguna situación difícil, sea emocional, sea espiritual, sea material. Y este texto puntualmente llega a mi vida y los contextualizo un poco. Yo ya, por la gracia de Dios, llevo casi 9 años de casada y al iniciar mi vida matrimonial, tuvimos una experiencia que nos puso ahí sí a poner nuestra fe en Dios firme. Y es que mi esposo y yo trabajábamos para la misma empresa y por un tema de dificultades económicas y de sostenibilidad de esa empresa, nos informaron solamente como con 5 días de antelación que se iban a cerrar los contratos y que no había posibilidad, pues obviamente, de renovación ni en ese momento, ni en conclusión, nos quedamos sin empleo. Él y yo estábamos empezando y pues empezando definitivamente uno lo que busca con su pareja es poder tener una estabilidad para suplir las necesidades y poder empezar a proyectarse pues en esos sueños que como matrimonio uno tiene. Así que eso fue en el primer año de casada Mm. y esa situación nos puso a definitivamente pegarnos de la mano de Dios y confiar que Él iba a suplir, por supuesto, la demanda en todos los aspectos de nuestra vida. Y Mm. adicional a eso, a que uno a veces se enfoca en la situación, en el problema, en la dificultad, y deja que ese gozo que Dios a través de su salvación ha traído a nuestra vida empiece como a bajarse, a Ujú. esfumarse, a irse. Y justo en ese momento, dentro de los devocionales que hacíamos con mi esposo, Dios nos trajo este texto a memoria. Y lo Ujú. más importante que yo siento es que en ese momento, aunque Dios nos dio la victoria, que es muy valioso, restituyó muy bien nuestro tema económico, pero lo más importante que nos quedó de allí
es que nada nos puede apartar, nada nos puede quitar ese gozo de Dios en nuestro corazón. Las situaciones difíciles van a venir, es natural, estamos en esta tierra y el ser hijos de Dios no nos exime de muchas cosas que también vienen para enseñarnos, para traernos un aprendizaje, pero dentro de todo eso lo más importante es que ese gozo de Dios no se vaya de nuestra vida, porque cuando el gozo de Dios se va de nuestra vida es porque hemos dejado de enfocarnos en Él para enfocarnos en la situación adversa y en el problema. Así que nuestra confianza debe estar siempre depositada en Dios porque Él tiene todo bajo control. Impresionante, amén. Y esas son las alturas en las que dice, hace mis pies como pies de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea que Así es. esto es de escalar y de ponernos firmes como Ajá. pies de siervas. Amén. Qué precioso, mamita. Gracias por compartirme esta experiencia y más en esta situación que no es que vivamos en el país, sino a nivel global. Es un antes y un después a nivel de toda la humanidad. Entonces, para nosotros sí es importante, con todo, como dice este versículo, yo me alegraré en Jehová. Dice Romanos 8:28, mamita. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué este versículo, Carito? Bueno, este texto llega a mi vida como refrigerio en un momento en el que pedíamos una respuesta de Dios, y también la respuesta puede ser un no. También la respuesta no necesariamente a lo que nosotros queremos tiene que ser siempre sí de parte de Dios. ¿Y a qué hablo? ¿A qué voy con esto que acabo de mencionar? Como les conté al principio, soy hija de pastor. Amamos mucho esa labor que Dios le regaló a la familia a través del llamado papá. Y por eso mismo somos muy unidos como familia. Yo tengo 2 hermanos más, uno menor y una hermana mayor, y Dios nos permitió empezar a unirnos y apoyar en el ministerio de papá. Y papá, yo aún lo considero joven, tiene 67 años, y, y él tomó una decisión de decir, a través de pues una necesidad que le había puesto específicamente a Dios por su tema de salud, le dijo a Dios puntualmente que pues él deseaba hacer el retiro siempre y cuando se mantuviera su estado de salud, que era complejo. Nosotros, por supuesto, no queríamos. Mi papá nos fue muy claros en decirnos que para él era muy importante que ese servicio que como pastor estaba haciendo trajera bendición a la iglesia, pusiera bendición en la iglesia y no de pronto llegara a ser quizás una carga para los hermanos de la iglesia. Todos estábamos pidiendo que Dios lo sanara, que él podía hacerlo y efectivamente Dios puede hacerlo. Y en esos momentos duramos más de un año orando. Papá ya había dicho, a este tiempo yo espero en Dios, no, lo que quiero es que Él haga su voluntad. Si su voluntad es que yo siga, pues Dios restituirá un tema de visión, un tema de columna que tenía. Pero si no, también entiendo que hace parte de su propósito que yo haga uso de buen retiro. Por esa unión familiar y ese amor, nosotros estábamos muy aferrados a que Dios iba a permitir que hubiese una sanidad, que no se retirara. Y ya en este momento puedo hablarlo más tranquilamente, pero cuando sucedió, creo que entramos en un tema de, digo yo, de dolor o de depresión por esa unión, porque finalmente papá hizo uso de buen retiro. Y, y veo un poquito, todavía me afecta. En ese momento le decíamos, Dios, ¿por qué no lo sanaste? Nosotros creemos que tú puedes hacerlo, hazlo. Entonces,
es cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros deseamos, pero la respuesta de Dios también es un no y es válida. Legítima. Porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros, así lo dice la palabra. Mis pensamientos no son igual a los tuyos, tus pensamientos pueden ser equívocos, tus pensamientos te llevan quizás a donde yo no te quiero llevar o a un lugar diferente donde está mi propósito. Y en ese orden de ideas, pues cuando sucedió al principio estábamos como choqueados, principalmente yo que soy tan emotiva, tuve unos 3 a 4 meses como de sentirme en la capacidad de decir, Dios mío, ¿por qué no hiciste algo diferente? ¿Por qué no sanaste a papá? ¿Por qué ahora esta decisión de papá hace que tengamos que separarnos de alguna manera? Porque ellos se fueron a vivir a otro lugar. Y entré en un tire y jale con Dios, como en la posición de creerme con la capacidad de poder cuestionarlo. Y este texto llega a mi vida justo en esa situación donde yo creía que lo que yo estaba pidiendo era lo que Dios quería para nosotros como familia, pero era algo diferente. Y ahí es donde tenemos que entender que todo lo que nos sucede, que en nuestra vida, que las puertas que incluso se cierran, muchas veces son para cuidarnos, para bendecirnos, para traer algo mayor, porque así sea el momento difícil o así sea el momento de bendición, todo tiene un aprendizaje que espiritualmente nos lleva a acercarnos más a Dios, y por eso es que a los que amamos a Dios, todo Todas. nos ayuda para bien. Ese es el motivo de ese texto. Todavía me toca. Completamente, y obviamente fue un cambio, como me decías, para todos como familia. Y gracias a Dios porque ustedes son un ejemplo de mucha unidad, de amor entre ustedes como familia. Y gracias a Dios por este, bueno, mamita, porque nos compartas, porque yo sé que muchos hemos tenido esa controversia de decir, pero si esto es lo mejor, yo no sé por qué Dios no quiere que esto sea así como yo pienso. Pero Así de es. verdad, más altos son los pensamientos de Dios para nosotros. Y Sí. los cambios que Dios hace en nuestra vida duelen, pero siempre nos dejan ganar. Siempre Dios nos deja ganar. Así es, Mi Angelita, así es. carito, ¿algo más que quieras aportar a esta experiencia de compartir con los que nos ven? Que muchos son de nuestra iglesia, otros no, otros apenas estarán empezando, pero si quieres añadir algo más, bienvenida. Claro que sí. A los chicos de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, es un buen momento para que esta situación que nos ha de una u otra forma obligado a estar, a encerrarnos en casa, a estar en casa, Ujú. nos lleve a aprovechar este tiempo para buscar de Dios, para que ese trajín de los días que de pronto no nos permitía sentarnos a leer la Biblia, a escudriñarla, a meditar, etcétera, este es el momento para aferrarnos y aprender que sencillamente dependemos completamente de Dios. Y a los amigos que nos escuchan, es un buen momento para buscarlo. Muchas veces no entendemos por qué suceden este tipo de situaciones, donde se ve como desestabilizada muchas áreas de nuestra vida, pero el propósito de Dios es grande, es perfecto, y si hay algo que estoy segura es que en este tiempo el propósito de Dios es que nos acerquemos más a Él, que nos empecemos a sentir en esa posición donde nosotros como humanos somos vulnerables y Él es el Amén. que tiene control, que esa dependencia no sea de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestro hogar, sino que Mm. sea de Él. Entonces es un buen momento para que empecemos a acercarnos a Dios, a orar. No se necesita mucho extraordinario para aprender a orar con tus propias palabras. Él conoce tu corazón, tu situación, de pronto tu temor en esta situación que estamos viviendo. Así que qué bueno es poder dejar que nuestra confianza deje de ser en nuestras fuerzas y que sean las fuerzas de Dios, que Él lo tiene todo bajo control.
Así es, no hay temor. El perfecto Así es, amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y sí, es una condición que nosotros en la casa a veces incluso nos aislamos de la realidad y solo lo que vemos a través de noticias. Pero Dios es bueno y Él nos guardará y todo lo que Él tenga para nosotros siempre será para nuestro bienestar. así es, mi Carito, angelita. un abrazo, que tengas excelente día. Para ti, para todos, un abrazo gigante, Saludos un beso gigante, muchas bendiciones para todos y muchas gracias, mi angelita, por ese espacio, este espacio tan lindo. y también de recordarles a ustedes, eh, si quieren ver a alguien en este espacio o si ustedes quieren estar en este espacio, pues no duden en hacérmelo saber a través de sus comentarios. Dios les bendiga grandemente. Feliz día. Besos para todos, Dios les Chao, bendiga. mamita. Dios te guarde.